entrando. Ahorita vamos a comenzar la clase. Ya. Bien, entonces vamos viendo. Permítanme un par de minutitos, jóvenes. Quiero hacer mandar un mensaje mientras van entrando. Están entrando poco a poco. Ya, están entrando, siguen entrando. Ya van 54 alumnos, faltan 50 solamente. Faltan 50. Ya. Bien, entonces. Ya. Ya estoy terminando de mandar un mensaje y luego continuamos, jóvenes. Pasa que esto es un mensaje que estoy mandando al administrador. 5380 2689. La contraseña 839 5380 2689 902.869. Bien, entonces ya habíamos visto, ya estamos en nuestra tercera clase de termodinámica. Vamos a continuar. Bien, entonces permítame, voy a buscar el archivo que corresponde por día. Lo voy a abrir para compartirlo, ¿ya? Bien, voy a cerrar mi ventana, ¿ya? Mucha bulla. Está dando mucho mi perro, digamos. Bien, entonces, ¿se ve la pantalla, jóvenes? ¿Sí, no? No, ingeniero. Nada, todavía, ya. Entonces voy a compartir. Ya, permítanme un ratito, voy a compartir entonces. ¿Dónde está esto? Acá. Ya. Compartir pantalla. Ahora sí. Ya, ahora se ve, ¿sí? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, ya se ve. Bien, comencemos entonces ahora. Vamos a ver a qué se llama estado termodinámico. Ya, para hablar de estado termodinámico, primero debe existir equilibrio termodinámico. Ya. Y equilibrio termodinámico, ya. Esto se refiere al equilibrio térmico y al equilibrio mecánico, básicamente. Ya, pero también entra el equilibrio químico, que no lo voy a tomar en cuenta, que seguramente lo han visto ustedes en fisicoquímica. Ya. Entonces, el equilibrio térmico ocurre cuando todo el sistema tiene una misma temperatura. Y podemos hablar de temperatura como una propiedad del sistema. Ya.
En realidad, lo que aquí se hace es una consideración, ¿ya? Esto es una consideración que se hace. Por ejemplo, acá le voy a mostrar la siguiente imagen. Ya, este es el aula, digamos que es el aula en la Gabriel, ¿ya? Por ejemplo, aquí la ventana está abierta, supóngase que hay una corriente de aire a 25 grados está, ¿ya? O sea, el límite del sistema es el aire del aula, ¿ya? Digamos que por acá la temperatura está a 27 grados Celsius, por esta parte. Ahora, observen, aquí hay una luminaria. Si agarramos y colocamos un termómetro cerca de la luminaria, como esto se calienta, hay un calentamiento por efecto Joule, la temperatura acá será 29. ¿Ya? O sea, un poquito más que la temperatura ambiente. Y así sucesivamente, si vamos midiendo la temperatura en diferentes lugares del aula, va a ir marcando diferentes valores. O sea, así es la vida real. ¿Ya? Pero para poder resolver problemas, para poder calcular cantidad de calor, cantidad de trabajo, lo que se hace es una consideración. Se toma una única temperatura. O sea, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto es la temperatura del aire del curso? Entonces se toma la temperatura ambiente. ¿Qué es esa temperatura ambiente? Es una especie de temperatura promedio. Temperatura promedio. ¿Ya? Por decir, en este caso, podríamos decir que la temperatura promedio es 27. Ya, pero si nosotros agarramos y medimos con un termómetro de temperatura en diferentes lugares, va a ir marcando diferentes valores, ¿ya? Pero para poder, repito, calcular cantidad de calor, cantidad de trabajo, cambio de energía interna, cambio de entalpía, se toma una única temperatura. En este caso sería la temperatura promedio, en este caso la temperatura ambiente, ¿ya? Bien, entonces eso es el equilibrio térmico cuando todo el sistema tiene una misma temperatura. Claro, y podemos hablar de temperatura como una propiedad del sistema. Bien, continuando. Temperatura promedio 27. Ahora, el equilibrio mecánico ocurre cuando todo el sistema tiene una misma presión. Y podemos hablar de presión como una propiedad del sistema. Acá igual se hace una consideración. Por ejemplo, miren acá. Aquí yo tengo una jarra con agua, ¿ya? Este es el límite del sistema, ¿ya? Este es el límite del sistema. Es una jarra con agua, tiene una cierta altura H. Este es el punto A, la superficie donde está, digamos, el nivel del agua, y este es el fondo, punto B. Se afirma que la presión en el punto B es mayor que la presión en el punto A. A ver, permítame, tengo una llamada, que alguien me está llamando. Hola, buenas tardes. Dígame, Jessica. ¿Qué escuchó usted por la televisión? Ya, entonces vamos a tener que esperar nomás, Jessica, hasta el nuevo aviso, ¿ya? ¿Este es su número telefónico? Este es su número telefónico, ¿no? Ya, entonces, cualquier cosa yo la llamo. ¿También tiene su número telefónico esta Daniela, no o no? Sí. ¿Esta es de usted o de Daniela? Ah, ya. Entonces yo a usted le comunico ahí, ¿ya? ¿Qué cosa? O si no, usted me llama nomás, ¿ok? Porque no sé, voy a ver todavía todo el día qué es lo que pasa, ¿ya? Bien, joven, entonces, mil disculpas, jóvenes. Una llamada de trabajo, digamos. A ver, voy a ver esta cuestión, a ver. Vamos a guardar este número, importante el número. Ya. Ahora sí vamos a continuar. Mil disculpas, jóvenes. Una llamada de trabajo. Ya. Entonces le estaba yo diciendo de que esta jarra está con agua, acá es el nivel del agua, punto A, punto B. Entonces se observa que la presión en el punto B es mayor que en la superficie.
porque hay que tomar en cuenta la densidad de esta agua. Esta agua tiene un peso. ¿Ya? Bien, ¿quién me puede decir a qué es igual la presión hidrostática en el fondo del agua? A ver, los escucho. Soy todo oídos. Dejo de compartir para que alguien me diga. ¿Cuánto es la presión en el fondo? La presión en el B. La presión hidrostática que han visto en Física 102. A ver, ¿quién me puede decir? Los escucho, jóvenes. Somos 65 ahorita, ¿eh? Somos hartos, ¿no? 65 participantes. O no me escuchan, jóvenes. No, me están escuchando, ¿no? La pregunta. ¿Quién me puede decir a qué es igual la presión hidrostática en el fondo de esa jarra? Tomando en cuenta, vamos a tomar en cuenta que hay un litro de agua, digamos. A la densidad del líquido que tiene. Está bien, la densidad. ¿Qué más entra? Gravedad y altura. Exacto, Fernanda Gutiérrez. Exacto. Densidad, como decía tercero, de gravedad por la altura. Efectivamente. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Y aquí donde está. A ver, permítame otra llamada. No puede ser, estoy cotizado hoy día. Hola, buenas tardes. ¿Qué dice don Víctor? Negativo, don Víctor. Escucha, dice que a los que pillan abiertos se lo van a llevar lo van a mandar al cementerio, dice. Así que hay que respetar nomás hasta ver hasta cuándo. Sí, pues. No, porque a veces lo denuncian y después viene la policía con la fiscalía. Se lo cautelan a usted, digamos, tiene que llevar 2 garantes, 2.000 pesos de multa, esto es un drama. Ya. Eso, ya listo, don Víctor, ya. Saludos. Ya. Bien, joven, continuamos. Hoy día estoy muy requerido, digamos, por la vía telefónica. Ya, entonces, claro, efectivamente, como decía tercero y como decía Fernanda Gutiérrez, hay que tomar en cuenta la densidad, la gravedad y la altura. Entonces, eso está anotado aquí abajito, ¿ya? Aquí está, ¿no? Entonces, la presión en B va a ser la presión en este caso sería la atmosférica, porque aquí está abierta la atmósfera, más la densidad, gravedad, más la densidad, gravedad por altura. Entonces, en la vida real es así. Aquí arriba la presión es la atmosférica, pero en el fondo es la atmosférica más la densidad, gravedad por la altura. Entonces, en concreto, la presión en el punto B es mayor que en la superficie. Por ley es mayor. Pero cuando estemos resolviendo un problema, digamos, que queramos calcular, por ejemplo, la cantidad de calor intercambiado a esta agua, o algún trabajo mecánico, lo que se hace es tomar una presión nomás, ¿ya? Una presión que me represente estas dos. Por ejemplo, decimos, como el agua está abierto a la atmósfera y la atmósfera está, digamos, a presión ambiente, se afirma que el agua se encuentra en equilibrio mecánico con el entorno. Por lo tanto, el agua está a una atmósfera. Entonces, esa es una consideración. Estamos asumiendo que la presión del agua es una atmósfera en cualquier parte del sistema, pero en la vida real no. Se sabe que en el fondo es un poco mayor por el tema del peso del agua, ¿ya? Entonces, pero bueno, cuando estemos resolviendo problemas en tanques, en caldera, no vamos a entrar en este detalle de que aquí hay que tomar en cuenta la densidad, gravedad por altura, sino vamos a tomar nomás una única presión. Y en este caso, por ejemplo, de esta jarra, si la pregunta fuera, ¿cuál es la presión del agua que está en la jarra? La respuesta sería, es una atmósfera, nada más. Estamos asumiendo que es una atmósfera en cualquier parte del sistema. Sabemos que en la vida real no es así, ¿no? Sabemos que en el fondo es un poquito mayor, ¿ya?
Entonces, en los calderos, en los tanques de almacenamiento de agua, no vamos a entrar a este detalle, porque esto acá es hilar fino, no. Directamente decimos, en el tanque la presión es 1 atmósfera y punto, por más que el tanque tenga 2 metros de altura, ¿ya? Entonces, es una consideración que se hace para poder resolver problemas. Puede calcular calor, puede calcular trabajo, cambio de energía interna, cambio de entalpía. Bien, entonces, hecha la aclaración, pasamos al siguiente punto. Entonces, podemos decir ya que un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser descrito por un valor único de sus variables termodinámicas. En otras palabras, un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser descrito por variables macroscópicas. ¿Qué tipo de variables? Variables como la presión, la temperatura, el volumen, la densidad, la masa, el peso, la energía interna, la entalpía, la entropía, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá voy a colocar, por ejemplo, vamos a describir el estado termodinámico de este litro de agua que se encuentra en esta jarra, ¿ya? Entonces, vamos anotando su estado termodinámico. Decimos, ¿no? El agua, o sea, la jarra está abierta, entonces, pero como está abierta, aquí está la presión atmosférica, está actuando, el agua está en equilibrio mecánico con el entorno, por tanto, el agua se encuentra a una presión de 1 atmósfera. 1 atmósfera o 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado, que es lo mismo, ¿ya? Ya tenemos la presión. La temperatura, bueno, podemos decir, ¿no?, que el entorno se encuentra a una temperatura de 27 grados Celsius. Entonces, el agua se encuentra en equilibrio térmico con el entorno. Entonces, el agua tiene una temperatura de 27 grados. Ya. Como estamos afirmando que es 1 litro de agua, podemos también decir que es 1 kilo de agua, porque un litro es 1 kilo. Siempre y cuando la presión sea ambiente y la temperatura sea ambiente. Ahora, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 kilogramo sobre litro. ¿Ya? Acá podemos colocar así. Es igual a 1 kilogramo sobre litro. Ups. Ya está. Bien, ya estamos describiendo el estado termodinámico de ese litro de agua. Ya está indicado su presión, su temperatura, su volumen, su masa, su densidad. Y también podemos indicar su energía interna. Podemos afirmar que la energía interna del agua, tomando en cuenta los conocimientos físico-químicos, podemos decir que para ese kilo es 27 kilocalorías. Si la temperatura del agua fuera 20, como era hace rato 20, su energía interna sería 20, aproximadamente. Ya, pero como es 27, le hemos puesto 27, eso implica que su energía interna es 27. La entalpía, el mismo valor, ¿ya? La entalpía total de esa agua en estado líquido, igual, cerca de 27. Aunque, vamos aquí a notar lo siguiente, que la entalpía es un poco mayor, en realidad es mayor que, ¿dónde está? El signo mayor, aquí está. La entalpía es mayor que la energía interna. Si nosotros, por ejemplo, sacamos de tabla, qué sé yo, digamos, la energía interna es 27 kilocalorías y la entalpía es 27,01 kilocalorías. Siempre un poquito mayor, ¿ya? Pero acá estoy poniendo aproximadamente. Bien, entonces ya está, esas serían las variables intensiva y extensiva. Entonces ya está descrito el estado termodinámico de este litro de agua que se encuentra en esta jarra. Hemos anotado su presión, su temperatura, su volumen, su masa, su densidad, su energía interna total, su entalpía. También podríamos indicar su peso. ¿Cuánto es su peso? Podemos poner W. A ver, ¿quién me puede decir cuánto es el peso de este litro de agua? Si su masa es 1 kilogramo, ¿cuánto es su peso? Para no confundir con trabajo, porque en esta materia W es trabajo, ¿ya? Y claro, W en física es peso. Entonces, pero bueno, vamos a, para no confundir la notación,
física, es W, es peso, y también es trabajo, ¿no? Pero para no confundir acá, porque para nosotros W va a ser, en esta materia, va a ser trabajo. El peso es una fuerza, le vamos a poner fuerza, sí. Ya, le pregunto, ¿cuánto es el peso de este kilo de agua? ¿Quién me puede decir? A ver, voy a dejar de compartir para que me digan algo por acá. Un kilo de agua, ¿cuánto es su peso? No le voy a poner W, porque W, repito, vamos a ocupar para trabajo en esta materia, ¿ya? Entonces le pongo F nomás, es una magnitud vectorial. A ver. Inge, sería 1 kilo de masa por gravedad, kilogramos fuerza. Ya, entonces, ¿cuánto sería su peso? 9,81. ¿Qué unidades? Newton o kilogramos fuerza. Newton. Perfecto, está bien. Tercero, Carlos. Tiene razón. O sea, porque el peso es la masa por la gravedad. Entonces hay que multiplicarlo. Me va a dar 1 kilo por 9,81. Me va a dar 9,81 Newton. Ya, perfecto. Y esos Newton se lo puede transformar a kilogramos fuerza. No se está viendo la pantalla. Sí, no sé, yo sé que no se está viendo. Yo sé que no se está viendo. Todavía, sí, tiene razón. O sea, no te quiero mostrar. Está bien, ¿no? Ya, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Dónde está? Ya, bueno, multiplicamos por la gravedad, vamos a tener Newton, y esos Newton lo convertimos a kilogramos fuerza. ¿Y qué sale? Sale esto. Sale de que 1 kilogramo, cuando es masa, en peso es 1 kilogramo fuerza. Directamente, ¿no? Si la masa es 1 kilogramo, el peso es 1 kilogramo fuerza. Esto siempre y cuando estemos en la Tierra, ¿no? Donde la gravedad sea 9,81. Si la masa son 2 kilogramos, el peso es 2 kilogramos fuerza. Si yo tengo un pistón cuya masa es de 5 kilogramos, su peso es 5 kilogramos fuerza. Claro que hay que multiplicar esa masa por la gravedad, ¿no? Se multiplica por la gravedad, se tiene en Newton, y esos Newton, transformándolo a kilogramos fuerza, sale lo mismo. O sea que 1 kilogramo fuerza. 5 kilogramos, 5 kilogramos fuerza. Si es en gramos, la masa es 10 gramos, el peso 10 gramos fuerza. Directamente, ¿ya? Sin estar multiplicando por 9,81. Bien, entonces, eso es un estado termodinámico. Un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser descrito por variables macroscópicas. Variables tales como la presión, temperatura, volumen, masa, densidad, energía interna, entalpía, peso, entropía. Ya, pero todavía no voy a meter la entropía, pero se puede indicar la entropía del sistema, tomando en cuenta la presión. ¿Ya? Bien, punto aparte. Vamos viendo las variables termodinámicas o variables de estado. Ya. A ver, parece que siguen entrando alumnos. Voy a que entren. Tenemos 68 participantes. Creo que somos unos 80. Ya. Bien, variables termodinámicas o variables de estado. También se las llaman como variables o funciones de estado. En realidad estas son, digamos, las magnitudes físicas, ¿no?, que caracterizan un sistema. ¿Ya? Claro, ya habíamos visto las variables, ¿no? La presión, la temperatura, el volumen, etc. A ver, comencemos. Comencemos. ¿A qué se llama la presión? La presión en esta materia lo vamos a simbolizar. Estamos hablando de variables, ¿no? Ya dijimos que las variables también se llaman funciones de estado. Son magnitudes físicas, ¿no? Algunas son magnitudes vectoriales, otras son magnitudes escalares, pero son magnitudes físicas. Acá, por ejemplo, la presión. La presión en todos los problemas que se hagan en esta materia se va a simbolizar con la letra P. ¿Cómo se define la presión? En física 2 se ha visto y se dijo de que la presión era la fuerza sobre área. Aquí simplemente estamos recordando porque vamos a hablar de presión en todos los problemas hasta que terminemos el semestre. Se define entonces como la fuerza sobre área, la presión. F sobre A, ¿ya? Donde F es la fuerza, A es el área O
sección, digamos, ¿ya? Área o sección. ¿Cuáles son las unidades de la presión? La presión se puede medir en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, se puede medir en atmósfera, se puede medir en pascales, en torricelli, se puede medir en libras fuerza por pulgada cuadrada, se puede medir en PSI, se puede medir en pascales, se puede medir newton metro cuadrado, o sea, hay un sinnúmero de unidades. Joule. ¿Perdón? ¿En qué? En kilojoule. No. En kilojoule. Negativo, móvil 8. Negativando. Nada que ver, digamos, Carlos. Lo que pasa es que el kilojoule es una unidad de energía. El kilojoule es para medir el calor para medir trabajo, para medir energía interna, para medir entalpía. Entonces no corresponde. No, pasa que cualquiera se puede equivocar, Carlos, no pasa nada, ¿no? Simplemente aclarando, ¿no? Kilojoule, repito, es para calor, para trabajo, para energía interna, para entalpía, pero entalpía total, energía interna total, ¿ya? Bien, voy a compartir pantalla nuevamente y retornar acá al estado termodinámico. Ya, entonces acá están las diferentes unidades. Y la conversión de un sistema a otro no debe ser problema porque se permite el uso de conversión de unidades, ¿no? Además, como probablemente el examen sea virtual, prácticamente el examen es con libro abierto, digamos, ¿no? Apuntes abiertos, libro abierto. Y además, si el examen fuera también presencial, digamos, se permite el uso de las conversiones. Por ejemplo, las conversiones más importantes para termo se encuentran en el Juno, en el libro que todavía no les he enviado. Ya no les pude enviar porque mi otra máquina con la que yo trabajaba ya fundió biela. Entonces está en el técnico ahorita, ahí lo tenía todo el material, los libros descargados en PDF y todo lo demás. Entonces están recuperando, están viendo la forma de recuperar la información que tenía. Entonces es por ese motivo que no les he mandado nada, digamos. Tiene que mandar la unidad 1, la clase 1, la clase 2, esta es la tercera. El sábado en la mañana se entregó la máquina. Lamentablemente, lamentable. Entonces, en el Juno, uno vuelca, digamos, la primera, vuelca la tapa, ahí están todas las conversiones más importantes para termodinámica. Entonces, para llevar, por ejemplo, la atmósfera a pascales, de pascales al newton metro cuadrado. Ya. A ver, ¿quién me puede decir este PSI? ¿Dónde está? ¿Qué quiere decir PSI? ¿Alguien del grupo me puede decir qué quiere decir PSI? Oundal, Squared, no sé qué más. Ya. A ver, ¿alguien puede complementar lo que dice Cardona? Libra por pulgada cuadrada. Libra por A ver, pulgada. efectivamente, ¿no? Esa P viene de pound, ¿no? Esto está en inglés, pound. Square inch. Ese square, así es, o sea, pound, libra, ¿no? Square, cuadrado, inch, pulgada. Entonces, ¿no? Libra por pulgada cuadrada. Efectivamente, esa es una unidad inglesa. Cardona. Bueno, que ocupa. No, es una unidad inglesa, ¿no? O sea, pound, square, inch, ya. A ver, voy a compartir pantalla para mostrar lo siguiente. Entonces, aquí está, digamos, ¿no? Este PSI es lo mismo que escribir libra fuerza por pulgadas cuadradas. Lo mismo es. A ver, permítame un momentito. Acá tengo un símbolo que lo voy a ocupar. Ya. Repito, este PSI de acá es lo mismo que decir libra fuerza por pulgada cuadrada. Nada más que aquí está abreviado en inglés, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, ¿quién me puede decir a qué es igual un pascal? A ver, dejo de compartir pantalla por si alguien por ahí Metro cuadrado. participa. Efectivamente, Mitzi. Newton metro cuadrado. Así es. A ver, entonces acá comparto pantalla. Efectivamente, lo que decía su compañera Mitzi Viera.
Este pascal es lo mismo que decir newton metro cuadrado. A ver dónde está mi símbolo. Este de acá. Esto. Lo mismo. ¿Ya? Newton metro cuadrado, un pascal. Entonces acá está anotado eso. Un PSI es una libra fuerza por cada cuadrada. Y un pascal newton, acá si quieren le puedo poner, o si no, no hace falta poner el 1, porque el 1 al final es neutro multiplicativo, ¿no? Un newton metro cuadrado. Repito, el 1 acá, si quieren no lo ponen, al final el 1 es un neutro multiplicativo, ¿ya? Y acá voy a anotar algunos prefijos que se ocupan con mucha frecuencia en los problemas de termodinámica, sobre todo en el Yunus, cuando habla de presión. K, ese K quiere decir 10 al cubo, o sea, 1000, digamos, ¿no? El mega, 10 a la sexta, 1.000.000, ¿ya? Y después se ocupa también en presión el giga, 10 a la 9, ¿sí? Sería entonces 1.000 millones. Son prefijos que vamos a ocupar no solamente en la presión, sino que además en las potencias, en los calores, digamos, ¿no? Por ejemplo, la potencia de una turbina, qué sé yo, 10 megavatios o 2 gigavatios. ¿Ya? Entonces, se ocupa bastante en los problemas, estos prefijos físicos, ¿no? El 10 a la 3, 10 a la sexta y 10 a la 9. Bien, continuando. Ahora, hay instrumentos que se ocupan para medir la presión. Básicamente tenemos dos, el manómetro y el vacuómetro, ¿ya? Vamos con el manómetro. El manómetro se ocupa para medir presiones mayores que la presión atmosférica. Yo les pregunto, ¿conocen los manómetros? ¿Alguna vez han visto un manómetro en la vida real, ustedes jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Dónde ha visto usted John Nova? Los técnicos que colocan los aire acondicionados utilizan manómetro. Perfecto, efectivamente. Pasa que en los aire acondicionados se trabaja con refrigerantes, con amoníaco, con freón, refrigerante 123, y esos refrigerantes tienen que estar por encima de la presión ambiente, por encima. Por ejemplo, la salida del compresor trabaja a presión de 8 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O sea, 8 veces la presión del medio ambiente. Por eso es que cuando a veces en la parte de las neveras tiene, digamos, tiene unas tuberías, es el evaporador, por ahí pasa, digamos, el refrigerante. A veces se llena de hielo y la puerta de arriba no se puede cerrar porque se llenó de hielo, digamos, ¿no? Entonces la puerta no cierra. Y la gente lo que hace es agarrar un cuchillo, ahora una tijera y comienza a sacar el hielo. Y eso es un peligro, ¿no? Porque se va sacando el hielo y con un cuchillo, digamos, va sacando y de pronto, ¡pum!, le da un cuchillazo ahí al tubito del evaporador y el tubito se perfora. Son tubos de cobre, eso. Son relativamente blandos. Un cuchillazo y después el freón se sale. Va evacuando. O sea, su presión es alta, pues presión 8, entonces le hacen un hueco y el freón se va saliendo, o el amoníaco se va saliendo. Y una vez pierde presión, ya no refrigera, ya no sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sellar ese hueco y hay que colocar refrigerante, hay que añadir más refrigerante, hay que medir la presión. Claro, para eso ocupan manómetro, efectivamente, Nova. A ver, ¿alguien más por ahí que ha visto un manómetro? En los tanques de oxígeno para soldar. Efectivamente, los tanques de oxígeno tienen arriba tiene como un reloj. Ese reloj pero no es un reloj, pues es un manómetro, ¿no? Que están viendo la presión. Obviamente son presiones altas, ¿no? Presiones altas. A ver, ¿alguien más por ahí que ha visto un manómetro? En los compresores, en los calderos. En los compresores. Efectivamente, un compresor por ley tiene que tener un manómetro, por ley. Porque el compresor lo que hace es
aspira aire del medio ambiente y le va inyectando al tanque. O sea, el compresor tiene su tanquecito, ¿ya? Y va metiendo aire. Ahora, la metida de tanque, pues, no es hasta el infinito. Cuando va metiendo aire, la presión en el tanque va aumentando. Comienza con presión ambiente de 1. Va ingresando aire, va aumentando la presión de 2. Aumenta presión de 3. Aumenta presión de 4. Y eso está graduado hasta que llegue a presión de 7. Momento que llega a presión de 7, ¡pum!, ese compresor se detiene. No entra más aire al tanque. Porque si sigue entrando más aire al tanque, pudiera ser que el tanquecito explote. Entonces, eso está graduado de tal manera de que el compresor trabaje hasta una cierta presión. Presión de 7, presión de 8, máximo, digamos. No puede estar entrando aire indefinidamente, no. Entonces, por ley, el tanquecito tiene su manómetro, donde mide la presión. Llega, qué sé yo, a una presión de 7, entonces activo un mecanismo para que el compresor se detenga y no siga, digamos, entrando aire. Los calderos, por ejemplo, cuando recién, hace unos 100 años, cuando inventaron los calderos explotaban allá en Inglaterra casi todos los días, digamos. En la era industrial, cuando comenzó, los calderos explotaban, eran bombas prácticamente. Al principio, cuando inventaron los calderos, habían bastantes accidentes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Inventaron válvulas de alivio. Válvulas de alivio. Y claro, para colocar válvulas de alivio, tiene que tener un cierto manómetro, porque por decir, digamos, ¿no? La caldera tiene una válvula de entrada, válvula de salida. Si está cerrada eso y lo están calentando, entonces la presión en la caldera va aumentando. Y claro, la presión de válvula de salida hay que abrir la presión de 10, digamos, ¿no? Y qué sé yo, el operario se olvidó o el mecanismo no funcionó, la caldera siguió recibiendo calor, entonces esa caldera va aumentando, ya va aumentando su presión, llegó a 10, a 15, a 20, a 30 y ¡pum!, explota. Explotaba las calderas al inicio, cuando comenzó el aire industrial. Entonces, pero después ya inventaron válvulas de alivio, cosa que cuando llegue, por si se han olvidado abrir la presión a 10 en la caldera, pero hay una válvula de seguridad que se va a abrir sí o sí cuando el manómetro esté marcando 10, digamos, o 11. Es una válvula extra que tiene su manómetro extra, digamos. Cuando llega a 11, esa es la que se abre. Va evacuando para que la caldera no explote. Entonces los calderos tienen su manómetro, ¿no? Tienen su manómetro de la manera de que trabaja para que la caldera no explote, no reviente, ¿ya? Pero aún así, los calderos siguen explotando. Hace unos 2 años, o 2 años y medio, creo, explotó una caldera en Tecnopor. Ya, a pesar de que tiene válvula de alivio, siempre está, digamos, el factor de riesgo. Hace unos 2 años o 3 años explotó una caldera ahí en el parque industrial. Son bombas, pues, ¿no? Y como tiene tubería, entonces, qué sé yo, la caldera saltó, se fue al frente a otra fábrica. Y las tuberías, porque tienen tuberías, ¿no? Donde botan vapor, donde reciben, esas tuberías volan como lanzas. Y obviamente, son como lanzas, pues, ¿no? Y van con alta presión. Y si hay algún operario que está por ahí operando, se lo ensarta, digamos, y muere de un tubazo, por ley. ¿Ya? Entonces, actualmente siguen habiendo accidentes, pero ya no como antes. Y voy a compartir pantalla para mostrar entonces algunos manómetros. ¿Ya? A ver, aquí tengo uno para mostrarles. Ya, entonces estábamos viendo que los manómetros se ocupan para medir presiones mayores que la presión atmosférica. Aquí tengo, por ejemplo, lo que decía su compañero, ¿no? Estos tanques de oxígeno. Estos son manómetros que miden la presión, ¿ya? La presión que hay en ese tanque de oxígeno. Aquí tengo otro manómetro. Son como relojes, ¿no? Hay de este tipo y también hay digitales. Ya han aparecido actualmente los digitales. Ya, estos son 2 manómetros, ¿no? Claro, la presión absoluta es la atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? Bien. Y entonces acá tenemos como ejemplo dos manómetros.
Ahora, el vacúmetro. El vacúmetro se utiliza para medir presiones menores que la presión atmosférica. Claro que el uso del vacúmetro no es tan difundido como el manómetro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se enferma, digamos, van del doctor y el doctor le mide la presión. Entonces, ¿qué le pone? Digamos, le pone como una especie de trapo en el brazo y ahí es como un globo, pero de goma, va apretando y va presionando ese trapo y va midiendo la presión corporal, ¿no? Del ser humano. Entonces, también el doctor, cuando quiere medir su presión de las personas, usa un manómetro. Ya, pero en cambio aquí el vacúmetro, decíamos que se ocupa para medir presiones menores que la presión atmosférica. Y eso solamente hay en algunas industrias donde hay un vacío relativo. Ya, donde hay, digamos, aquellas industrias que ocupan un cierto vacío relativo. O sea, no es tan difundido como los manómetros. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tengo un vacúmetro digital que mide obviamente presiones menores que la presión atmosférica. Ya, entonces, en este caso, la presión absoluta va a ser la atmosférica menos la presión del vacuómetro. Bien. Bien, entonces voy a guardar esta información. Ahora, bien, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Dejo de compartir la pantalla. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Antes de continuar. No, todo está bien, ingeniero. No hay pregunta. Ya, pasa que esa materia en realidad no es tan teórica, digamos, o sea, es más práctica, pero antes de hacer problemas, necesitamos hacer un marco teórico, ¿ya? Dar algunas definiciones, ¿no? Definiciones, y después ya se puede hacer ejercicio, se puede hacer problemas. Incluso los exámenes son ejercicios, pues, ¿no? Se da un problema nomás que lo acabe en hora y media, digamos. Si no hay teoría, pero para hacer problemas hay que saber teoría. Porque si no se sabe teoría, ¿cómo se va a hacer, digamos, los problemas? Ya, entonces, no hay pregunta. ¿Qué horas son? Son las 5:54. A ver, permítame, voy a buscar un archivo, listo. Permítame un par de minutitos para continuar la clase. Ya voy a buscar un archivo clave, ¿ya? Porque este archivo ya fue ya. Ya pasó la historia. A ver, ¿dónde está este archivo? Ya. A ver, un ratito, jóvenes. Ahora, bajamos este archivo. ¿Dónde está? Termodinámica. Ingeniería industrial. Ya. La presentación. Problema de termodinámica. Temperatura. Ya, aquí está. Antes, permítame un ratito. A ver, ¿dónde está? Lamentablemente, lamentable. Se salió.
Y lo que pasa es que estoy buscando un archivo que está en la nube. Como les dije, mi máquina se fue al diablo. Entonces, pero toda la información yo lo tengo grabado allá en la nube. Entonces estoy aquí en la nube buscando mi archivo para bajarlo de la nube. Ahorita lo voy a bajar de la nube. Ya, entonces esperemos un ratito, jóvenes. Ahorita lo bajo y comenzamos la segunda parte de esta clase. Ya. Aquí está, ¿ves? Bien, habilitamos la edición. Eso es lo bueno ahora, lo de ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno la información lo guarda en la nube y si se pierde la máquina, no importa, digamos, uno tiene toda la información. Lo mismo el celular, ¿no? Todo lo del celular uno lo guarda en el Google Drive, hasta los números telefónicos y todo lo demás, películas, fotos. Y si el teléfono celular se pierde, que se vaya al diablo, digamos. Ya lo tenemos en el Google Drive. Eso es lo bueno, digamos. Ahora sí, voy a compartir pantalla, jóvenes. A ver, permítanme un ratito. Vamos a hacer compartir pantalla. A ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Ya. Bien, entonces continuamos. Ya lo pillé el archivo. Estaba en las nubes. Ya lo bajé de arriba. Bien, entonces acá esto lo hago más grande. Ya, ¿se ve la pantalla, jóvenes? Ustedes me dirán. Sí, se ve. Perfecto, entonces continuamos. Ya habíamos recordado a qué se llamaba la presión. Vamos recordando ahora el concepto de temperatura. O sea, la temperatura es una propiedad, ¿no? Una propiedad del sistema. ¿Cómo se define? Se define como fricción. Esa es su definición. Fricción molecular o interacciones de moléculas. Bien, esa es la definición. Continuamos. Por ejemplo, este último concepto nos dice de que, nos está diciendo en otras palabras, que el calor siempre viaja de una fuente caliente a una fuente fría. ¿Ya? O sea que imposible que el calor viaje de una fuente fría a una fuente caliente, a no ser que se le entregue trabajo, se le entregue una cierta cantidad de energía, pero en forma espontánea, en forma natural, el calor siempre viaja de la fuente caliente a la fuente fría. Ya, a ver, continuando. La temperatura se puede medir en grados Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin, en Rankine, ¿sí? Aquí están las unidades, ¿no? Grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin, Rankine. Son las unidades que más van a ocupar. De estas cuatro, la que más van a ocupar va a ser el grado Celsius. Y vamos a trabajar con gases, se trabaja con temperatura absoluta, en Kelvin. Si la temperatura del aire, del nitrógeno, digamos, oxígeno, está en grados Celsius, hay que sumarle una cierta cantidad para tenerlo en Kelvin. ¿Sí? Si no, ya. Ahora, los instrumentos que se ocupan para medir la temperatura, obviamente hay muchos instrumentos. Por ejemplo, acá le voy a mostrar uno, los termómetros. Hay esos termómetros de laboratorio, de vidrio, con mercurio. Ya, pero ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, han aparecido unos pirómetros, ¿no? Cuando uno va, digamos, al supermercado, dentro de la farmacia, al banco, le ponen ese pirómetro en el brazo y le temperatura corporal. Son pirómetros ópticos, digamos, o pirómetros termoeléctricos. Uno le muestra el brazo y le apuntan y marca su temperatura corporal, ¿no? Si está sano, entra; si está enfermo, lo botan, digamos, ¿no? Ya. Aquí tengo la termocupla, por ejemplo. Por ejemplo, para medir la temperatura en un caldero, donde la temperatura adentro está a unos 1000 grados, un termómetro de vidrio no sirve, pues, ¿no? Porque se va a fundir, digamos, ¿no? No sirve. Y claro, ahí ocupan las termocuplas, que tienen unos sensores metálicos. Obviamente va a aguantar, digamos, temperaturas de 1000 grados. Entonces, es un tipo de termómetro. Ya, entonces acá vamos viendo los termómetros. Lo que yo les decía, estos son de vidrio, ¿sí? Que tienen
columnita de mercurio, y esto es lo que van ocupando últimamente, que está muy de moda, estos termómetros, estos pirómetros, ¿no? Para medir la temperatura corporal. ¿Ya? Y ahora acá estoy mostrando otros. Estos son también pirómetros termoeléctricos, ¿ya? Y las termocuplas que yo les decía, ¿no? Que tienen unos sensores metálicos resistentes a temperaturas de 1000 grados, 1200, 800 grados. Obviamente estos sensores van colocados se programa para que entre la computadora, ¿no? Entonces, en el monitor de la computadora o de la laptop, uno puede leer, digamos, la temperatura dentro del caldero, ¿ya? Tiene que haber un chip, digamos, ¿no? Donde convierte, qué sé yo, alargamiento de este material, lo convierte o si no, si va, lo convierte eso en grados Celsius, básicamente en grados Celsius, ¿no? Pasa que estos son metálicos y se van alargando, entonces tiene un cierto alargamiento, eso implica que tiene una cierta temperatura. Ya, el alargamiento disminuye, la temperatura disminuye. Claro, todo está... Bien, ingeniero. Sí. Lo que pasa es que la señal está media baja y me botó ya de Zoom y otra vez reconectó. Hay que resolver ese problema, compañero. Estoy con datos y es la señal nomás.
volví. ¿Cómo fue, jóvenes? A ver, permítame, está entrando Padilla. ¿Quién será Padilla? Está entrando ahorita. A ver, dígame la respuesta, jóvenes. Voy aquí a anotar. 600,15. Ingeniero. 300,15, ingeniero. 320. Ahora tengo. A ver, ¿qué me decía José Carlos? 600. No, 300,15. Ya. A ver, otro por ahí. Alguien dijo 600 por ahí, no sé. 600,15, ingeniero. A ver, Raúl Loza, ¿qué me dice Raúl Loza? 600,15, ingeniero. Perfecto, Raúl Rosa. A ver, otro por ahí. ¿Qué me decía usted, Viera? 600,15 a mí, ingeniero. 327. Marco Antonio Solís. 600. Sale 600,15, ingeniero. Ya, 600,15. A ver, por acá, ¿qué me decía usted, Viera? No la escuché. 327. 300. Mire, hay valores de todo tipo, interesantes. 327. A ver, por acá estaba hablando Nova. ¿Qué me decía usted, John Nova? Ya le dije, ingeniero, 600,15. Ah, perfecto. Y usted tercero no dijo nada esta vez. Ay, no, es que un compañero me estaba diciendo que ese Ricardo Padilla que entró, lo votó de Zoom y ya le estaba diciendo que ya lo aceptó. No, yo no voto, yo no voto a nadie, hello. No, es que se le fue la señal a él y Zoom de... Digamos, no, pero yo eso sí, recibo a alguien, porque a veces, no sé, se salen. Ya. Así lo votan, no, pero no se preocupe, yo estoy recibiendo, yo no me hago problema. Si alguien quiere entrar y está y lo admito nomás, no hay drama. No soy eso, de que no va a entrar más nadie, no. Entre sí. Al final ya me he acostumbrado, digamos, ¿no? Alguien quiere entrar, pum, admito y pum, se entra, digamos, no hay problema. Ya, entonces aquí hay respuestas de todo tipo, hay de 300, de 600, 327. ¿Alguien más quiere aportar con otro valor? Ya. A ver, entonces, voy a compartir pantalla. A ver, permítame un ratito. Ya. Bien. ¿Dónde está? Acá está. A ver, calculemos entre todos juntos, jóvenes. Ya. A ver, vamos leyendo, vamos lecturando y decimos lo siguiente. Se tiene un gas a una temperatura de 300 Kelvin. Ya. Aquí está, 300 Kelvin, ¿no? Se calienta el gas y su temperatura se incrementa en 27. Determina la temperatura final del gas en Kelvin. Ya. Entonces, a ver, un momentito, hay dos personas que quieren entrar. Que entre Villarruel y Yaritza. Ya, permítame un ratito, a ver, no sé si acá ya. Bueno, ya, entonces pongo acá, pongo lo siguiente. Dice, no, la temperatura del gas es 300. Entonces, para llevarlo a Celsius, en realidad es 0.15, ¿no? Bueno, tomemos la parte entera, porque se sabe que es 273.15, pero voy a tomar solamente la parte entera. Entonces, 300 menos 273 es 27 grados Celsius. Ya, repito, es 0.15, pero voy a tomar en cuenta la parte entera. ¿Ya? O si no, calculémoslo con todos los decimales, ¿no? Como debe ser, digamos. Ya, a ver, entonces, permítame un ratito. ¿Dónde estás? Ya, entonces sería, pues, ¿no? 300 menos 273.15, estamos hablando de 26, o si no, olvidemos la parte decimal, ya, 27, para traer el número entero. ¿Qué más? Luego, el delta de T, dice, ¿no? Se calienta el gas y su temperatura se incrementa. Este es el incremento. El incremento es en 27. Entonces, decimos, ¿no? El incremento de temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, T1 que está restando pasa a sumar. La temperatura final será temperatura 1 más el incremento. Ya. Ahora, la temperatura inicial es 27. El incremento es 27. Entonces, la suma es 54. Ahora, para llevarlo a Kelvin, hay que sumarle 273.15. Pero bueno, descartemos la parte decimal. Solamente tomemos en cuenta la parte entera.
va a ser 327. Entonces, esa es la temperatura final, 327. Yo no sé de dónde han sacado 300, 600. ¿De dónde han sacado 600, jóvenes? 327. La conversión, ingeniero, la hicimos al inicio, los que sacamos 600. Convertimos el aumento de 27 y ese lo sumamos a los 300 inicial, todo en Kelvin. A ver, veamos. Ya, veamos. A ver, ¿dónde está? No lo he puesto acá. Ya, pero un momentito. A ver, voy a hacer lo siguiente. Permítame, jóvenes. Permítame, a ver, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Ya, voy a tomar en cuenta dónde está. Digamos que me puede servir. A ver, voy a bajar ahí. Ahí, ya. Entonces, a ver, permítame un ratito. Voy a aprovechar acá. Ups, no, tengo que bajar esto acá. Hasta ahí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Está muy clarito, pero un relleno. Ahí nomás. Y ya. Control C, Control V. Que Bimora que entre. Ya. Entonces, esto tiene una columnita de mercurio. Ya. Lo voy a hacer más grueso. Bien. Y acá le voy a poner ese es el termómetro de mercurio, digamos, ya. Un pequeño bulbo ahí. Un poquito más abajo. Ya. A ver, acá el otro termómetro va a ser de la escala Kelvin. Lo hacemos más grueso. Y aquí le ponemos su de mercurio, un bulbo de mercurio. Pero hombre no quiere. Lo hacemos de nuevo. Pero no es cuadrado esto. ¿Dónde está? Ya. Este termómetro de acá está en grados Celsius. Este es Celsius. Y este va a ser Kelvin. Esto es Kelvin. Ya. A ver, yo les pregunto, aquí voy a ocupar esto. ¿A qué temperatura hierve el agua, jóvenes? En grados Celsius. En 100, ¿no? 98. 100 grados. No, 98 es la cruz. Pero obviamente a nivel del mar, digamos, lamentablemente, lamentable. Lo que pasa es que yo tenía programado mi máquina anterior y aquí no tengo nada programado, pero no importa. Voy a hacer de tripa corazón, ya, 100 grados. Ahora, sacamos el relleno. A 100 grados hierve, eso es Celsius. Ahora, ¿a qué temperatura se congela el agua en Celsius? Obviamente, 0 grados. 0 grados. ¿Sí, no? Perfecto. Ahora ya ustedes me van a decir a qué temperatura. Y voy a poner así. Ocupo esto. Digamos que está al mismo nivel, digamos. Ya.
esto lo voy a segmentar. Creo que está chuecano, ¿no? Sí. A ver, voy a ver cómo está esto. Pues chuecano está. A ver un ratito. Ahora sí. Y este lo mando al tacho. Ya. Ahora sí, lo que quiero que ustedes me digan, ¿a qué temperatura el agua hierve en Kelvin? 373. Ya, entonces acá colocamos. Ya no tiene que ser Kelvin. 373, ¿no? Obviamente punto 15, ya, pero descartemos la parte. ¿Y a qué temperatura se congela el agua? 273. Perfecto, entonces acá esto me va a servir. Control C, Control V. Ya, 273. Ya. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes. Les pregunto, ¿dónde está mi llave? Ya. Permítame. Ya, para llevar de 0 grados a 100 grados, pregunto, ¿cuánto fue el incremento de temperatura acá en Celsius? Vamos a ver dónde está el incremento de temperatura. Ya, dícteme, ¿cuánto es el incremento de temperatura? Para llevar el agua de 0 Kelvin a 100. ¿Cuánto es el delta T? El delta T vale 100. Si no, de 0 grados a 100, bueno, voy a aumentar esto acá. Celsius. Y acá falta también Celsius. Y este lo recorremos más allá. Sí, el delta, para llevar de 0 a 100 hasta el punto de vaporización, el delta es 100 grados Celsius. Ahora, acá, vámonos acá. No, este de aquí. Pregunto al curso, ¿cuánto es el delta T para llevar de 0 Kelvin o de 273 Kelvin a 373? ¿Cuánto es ese delta? A ver, permítame, acá voy a poner el delta. Para llevar desde el estado de congelación hasta el estado de vaporización en la escala Kelvin. El delta T, ¿cuánto viene a ser? Si hacemos la diferencia, 373 menos 273 sería 100 Kelvin, ¿no ven? Sí, ¿no? Ya está. Ahora, entonces, en esta gráfica, que repito, para llevar de estado sólido hasta que vaporice, el delta T en grados Celsius es 100. En Kelvin, para llevar desde el estado de congelación hasta el estado de vaporización, el delta T es 100 Kelvin. Se observa en esta gráfica que estos deltas son iguales. Eso se observa. Si no, ups. A ver, ya se observa. Entonces, podemos decir que el delta T, lo copio una vez todo, digamos, para ponerlo acá. Ya. Exactamente. En esta gráfica se observa que el delta T es igual a 100 grados Celsius y eso es igual a 100 Kelvin. Eso se observa acá en esta gráfica. Entonces, pero volvamos al problema. La temperatura, a ver, se tiene un gas a una temperatura de 300 Kelvin, ¿no? 300 Kelvin. Ya. Se calienta el gas y su temperatura se incrementa a 27. Determine la temperatura final del gas. Entonces lo que voy a hacer es ocupamos esta expresión de acá, ¿ya? A sacar sus 600 que ustedes dijeron. Y entonces esto de acá, el trabajo práctico,
Se va al diablo esto. Ya, decimos entonces, este igual lo descarto. O lo dejo. No, lo descarto igual. Ya. Ahora sí. Ocupamos esta fórmula, ¿ya? Ya. ¿Cuánto es la temperatura inicial? La temperatura inicial es 300 Kelvin. 300 Kelvin. Ahora, el delta T, eso, ¿cuánto dice el problema acá, no? La temperatura del gas es 300 Kelvin, se calienta el gas y su temperatura se incrementa a 27. Entonces el incremento es 27. Este delta T es 27. Entonces aquí estamos observando, estamos indicando que el delta T en 100 grados Celsius equivale a 100 Kelvin. Eso implica que 27 grados Celsius, si ustedes lo quieren transformar a Kelvin, eso es igual directamente a 27 Kelvin. ¿Ya? Porque eso se ve en eso hemos demostrado acá en esta gráfica, ¿ya? Entonces me voy allá arriba, este delta T vale 27 y lo sumo, ¿cuánto vale? 327. Sí, ¿no? Porque esto es Kelvin, digamos, lo sumamos y salen 327 Kelvin. Sale lo mismo que esto. Lo mismo que esto. A ver, lo voy a esto enmarcar. Nos da exactamente lo mismo. Aquí voy a poner una llave, digamos, a ver. Permítame, acá tengo una. ¿Cuál puedo colocar? Este de acá. Más acá lo voy a colocar ahí. Listo. Y ya está. Entonces miren, ¿qué es lo que hice yo? El delta T, que era 27 Celsius, lo convertí en Kelvin y es 27 Kelvin. Y lo sumo, me sale lo mismo. En concreto, ustedes no se puede, digamos, a este delta sumarle o restarle, porque se demuestra que el delta T, que 27 grados Celsius como incremento, es igual a 27 Kelvin. Entonces, a este incremento ustedes no le pueden sumar ni restar. Solamente se puede sumar y restar a la temperatura inicial o a la temperatura final. Pero el delta no se toca. ¿Por qué? Porque se demuestra en este gráfico que los deltas son iguales. ¿Ya? Entonces, un error, por ejemplo, es a ese delta de 27 sumarle o restarle, digamos. Ese es un error. Eso es un error, porque aquí estamos mostrando que los deltas son iguales. Delta T en grados Celsius, los 100 es igual a 100 Kelvin. Ya, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, claro, esto por ejemplo se ve, digamos, en química general, ¿no? Aquí solamente estamos un poquito recordando, ¿no? Entonces, los incrementos, no, al incremento ustedes no pueden sumarle, no pueden restarle. Los incrementos se respetan. Lo que se le puede sumar, restar, es a la temperatura inicial y también a la temperatura final. Los incrementos no se tocan porque son iguales. ¿Listo? Ya, entonces voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Dónde está la temperatura? Aquí. Ya. Bien, entonces, con esto hemos terminado la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Y nos vemos el día miércoles. A ver, dejo de compartir pantalla. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ya. Bueno, jóvenes, no tengo la lista, como les dije, mi máquina se fue al diablo, está en y no he podido hacer nada, me he desmoralizado, estoy desmotivado, estoy con otra máquina,
Obviamente que la que tengo acá es una super máquina, digamos, pero prefiero mi máquina vieja. Ya, esta es la que tengo, por ejemplo, que es 10 veces mejor que la que tenía, digamos. Pero no es así. Lo que pasa es que la otra tenía 20.000 parches, 20.000 cosas que le puse, cosas que esta pues no tiene, ¿no? Esta está prácticamente está virgen, no tiene nada, tengo que meter todo. Recién le he metido el Zoom, recién le he metido el Neo y tengo que meterle 20.000 cosas más. La otra Entonces, tiene sentimiento, ¿no, ingeniero? No, la otra tiene todo tipo de información, no es sentimiento, tiene harta información. Esta está vacía, no tiene nada. La otra tiene todo, gráfico, dibujo, archivo, práctico, exámenes, tiene de todo. Esta que no tiene nada. Bueno, jóvenes, entonces me despido de ustedes, nos vemos el día miércoles, ¿ya? Hoy día todo el mundo está presente, ¿ya? Entonces me despido de ustedes, voy a dar por finalizar la clase y nos vemos el día miércoles, ¿ya? Estén atentos con Terceros Quiroga, con Fabiola, ¿ok? Hasta luego, jóvenes. Luego, Luego, profe.